El Señor te bendiga. Me siento muy complacido a esta hora de poder desearles un feliz 2022. Hemos comenzado el año con un programa más de Me Gustaría Saber. Esperamos grandes bendiciones de parte del Señor en este nuevo año y poder seguir avanzando con la gracia del Señor y también con su apoyo y sus oraciones. El día de hoy tenemos, como siempre, un maravilloso programa. Y tengo aquí a mi lado izquierdo, el pastor Luis Fernando Manrique. Como siempre, es alguien ya regular en nuestro programa. Pastor, bienvenido una vez más. Gracias, muchas gracias por la invitación y feliz de comenzar este año aquí en Me Gustaría Saber. Amén. Y también aquí con nosotros, a mi lado derecho, el pastor Esteban Bor. También un placer, pastor, tenerlo aquí con nosotros. Igualmente. Así que, queridos amigos, queremos recordarles este año vamos a seguir con nuestro programa Me Gustaría Saber y queremos recibir sus preguntas, pues sus preguntas hacen este programa posible. Y pueden enviar sus preguntas al siguiente correo, tv@zoomtv.org. Una vez más, tv@zoomtv.org. Le prometemos que cuando lleguemos a su pregunta la responderemos en el orden en que nos han llegado. No siendo más, vamos a comenzar con una palabra de oración. Quiero invitarles a que inclinen sus rostros para orar. Querido Señor y Padre bueno, te damos gracias por este nuevo año que tú nos has dado. Gracias por el 2021, un año lleno de bendiciones aquí en Secrets and Seals, Zoom TV Latino. Pedimos que este año nos permita llegar a muchas más personas, que podamos alcanzar muchas más almas para Cristo Jesús. Que a través de este programa puedan responderse las preguntas de tus hijos. Pedimos, Señor, a esta hora que tú dirijas este estudio. No nos atrevemos a abrir tu palabra sin tu permiso, sin tu dirección. Ayúdanos a ceñirnos solo a lo que dice la Biblia y no colocar nuestras propias interpretaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, tenemos una pregunta. La primera pregunta que vamos a tratar hoy, quizás esta pregunta se nos lleve todo el programa. Porque La primera pregunta del año 2022. La primera pregunta del año 2022, así es. Viene de nuestro hermano Moisés Quintanilla. Nos manda un saludo y dice el hermano, deseo consultarles lo siguiente. Es referente a la cita bíblica que aparece en la carta del apóstol Pablo a 1 de Timoteo 4, versículos del 1 al 5, sobre los alimentos y dar gracias a Dios. Escuché en una conferencia que usted lo había explicado, en una conferencia hablando del pastor Bor, pero no he ubicado el archivo. Si me puede explicar o enviar el link para escucharlo, le agradeceré mucho. Muchas bendiciones a su vida y su ministerio. Le saludo desde El Salvador. Así que nos saluda el hermano Moisés desde El Salvador y preguntando acerca de los alimentos y dar gracias. He escuchado algunas interpretaciones de este texto, que el hecho de que, quizás a la pregunta del hermano, el hecho de que el pasaje diga alimentos que los podemos santificar dando gracias. En otras palabras, con tal de que demos gracias, podemos comer todo tipo de alimentos. Esa es la pregunta en cuanto a este pasaje. Bien, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras? ¿Cómo? Bueno, quiero quizás comenzar diciendo, Pastor Miranda, que cuando yo estaba comenzando mi fe adventista, una persona que no era de nuestra iglesia, que era de otra iglesia, pues me abordó y me presentó este texto. Y yo apenas era un joven, quizás con unos 6, 7 meses dentro de la iglesia, y el texto me zarandeó por mi ignorancia con respecto a la Biblia, por mi falta de conocimiento. Entonces él decía, ustedes pueden comer lo que quieran, ustedes pueden comer, no hay problema que coman cerdo, hasta serpiente pueden comer, si ustedes lo hacen con acción de gracias. Y claro, yo no comprendía el asunto, fui a buscar un grupo de personas, me apoyé en un colportor, un hombre muy versado en la escritura, y ese hermano me explicó de qué se trataba. Y luego me dio la tarea de investigar. Y pues leamos el texto primero. Para que nuestros televidentes puedan verlo, y después de leerlo pues vamos a entrar a tocar los detalles. Eso está en 1 de Timoteo 4, del 1 al 5. No sé, Pastor Bor, si usted quiere leerlo. ¿Cómo no? Reina Valera 1960. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Quiero comenzar diciendo que algunos comentaristas, explican que en este texto se está hablando de que se pueden comer cierto tipo de carnes, que la Biblia en Levítico 11 prohíbe de que se coman. Pero si leemos el texto con detenimiento, nunca habla de carnes el texto. Correcto. Así es. La única palabra que usa el texto es la palabra alimentos. Y entonces y está diciendo todo lo que Dios creó, el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Y el versículo 3 está hablando, estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de todo alimento. Entonces, ¿de qué está hablando? De alimentos que Dios creó. Exacto. Lo que realmente está hablando este texto es que se puede comer de todos los alimentos que Dios creó para comer. Amén. Ahora, comencemos con Génesis 1:29, que de paso, Génesis 1:29 habla de qué cosas se puedan comer, pero tenemos que leer el texto, ¿verdad? Para entrar en detalle. Génesis 1:29, ¿qué dice el Señor allí? A ver, Pastor Miranda, si nos ayuda con la lectura. Génesis 1:29, leo de la Reina Valera 1995. Nos dice las Sagradas Escrituras, después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, de esto podéis comer. Muy bien, aquí Adán y Eva no habían caído en pecado, pero Dios les está diciendo de qué podían comer. Aquí no habla de ninguna carne, porque el origen, o mejor, en el estado original de Adán y Eva sin pecado, la muerte no existía. Así que no podía existir el consumo de carnes. Por lo tanto, cuando aquí hay muchas cosas que Dios creó para comer, árboles con frutos, ¿verdad? Que dan semilla. Y mira que incluso todo lo vegetal no está aprobado aquí. Luego, después del pecado, Dios aprueba que se coman otras cosas vegetales y ahí se comienzan a consumir las legumbres. Luego, después del diluvio, Dios aprueba que se coman animales. Y esa es una de las razones por las que se entran 7 parejas de animales limpios al arca y una pareja de animales inmundos al arca para que comenzara el proceso de ganadería, etcétera, etcétera. Entonces, noten que Dios va guiando qué se puede comer. Luego Levítico 11 regula el tema de las carnes y Levítico 11 dice, estas carnes se pueden comer, estas carnes no se pueden comer. Entonces, lo que está hablando el texto de Romanos es lo que Dios creó que se puede comer. Correcto. Así de sencillo. Así es. De paso, la palabra alimentos es traducida de la expresión griega bramaton. Y bramaton significa solo lo que Dios autoriza para ingerir. Solo lo que es comido. O sea que desde el griego está claro que está hablando de alimentos. Nosotros no podemos llamar alimentos algo que Dios no hizo para comer. Correcto. Dios no hizo para comer a muchos animales. Dios no hizo para comer a las águilas. Dios no hizo para comer a los camarones. Dios no hizo para comer los cangrejos, si hablamos de las aguas, ¿no? Dios no hizo para comer los tigres ni los leones. Entonces, a mí me parece que está claro el punto desde la perspectiva griega. A eso está apuntando. Pero claro, hay que seguir ahondando porque pienso que hasta ahí la respuesta quedaría corta, porque este tema se expande o se extiende a lo largo de diferentes otras partes de la Biblia. Y creo que, Pastor Manrique, usted acaba de tocar quizá el punto clave aquí de la confusión y es la traducción de esa palabra. Bueno, en mi versión dice alimentos, en la suya también, en otras más antiguas se ha traducido como carnes y yo creo que la confusión ha venido de allí. Creo que en la King James, si no estoy mal, dice carnes, meats, que Dios ha creado para que con acción de gracias participemos de ellas. Pero en realidad aquí está hablando, la palabra del Señor es de alimentos. Y también hay un trasfondo histórico de este pasaje. ¿Qué está hablando Pablo en realidad? Porque dice que acá algunos se levantarán, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. O sea que parece que esta práctica está relacionada también con el celibato, con alguna práctica ascética o monástica que prohibirían casarse. O sea que hay una interpretación histórica
que vemos también de este pasaje, que en realidad Pablo no está tratando de establecer reglas dietéticas, sino que está hablando más de la apostasía venidera dentro de la iglesia de Dios. No sé si el pastor Bor tenga algo que aportar en cuanto a lo que se ha mencionado hasta ahora. Es interesante que en el libro de Isaías dice, por ejemplo, que es una maldición comer carne de puerco. Entonces aquí dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces cuando se ora con una chuleta de cochino ahí delante, entonces uno dice, Señor, por favor bendice lo que maldijiste en el pasado. Como que no tiene mucho sentido eso. Yo creo que la clave de estos versículos está conectando el versículo 3 con el 4, que Pastor Manrique enfatizó. El versículo 3 dice, prohibirán casarse, que es una institución que Dios estableció en la creación. Se iba a prohibir algo que Dios estableció en la creación. Y luego dice, y abstenerse de alimentos que Dios creó. Nuevamente nos lleva a Génesis 1:29. Porque Dios en realidad no creó las vacas y las ovejas para ser comidos. Dios lo permitió más adelante, por la misma razón que tal vez permitió que hablamos en un programa anterior. Dios permitió el divorcio, la carta de divorcio, etc. Pero cuando uno conecta el versículo 3 con el 4, dice, abstenerse de alimentos que Dios creó. Es decir, son alimentos que Dios creó para ser comidos. Y luego dice en el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. El antecedente es que todo lo que Dios creó para ser comido es bueno. No todo lo que Dios creó es bueno para ser comido. Desde luego. Entonces dice, y nada hay de desecharse de lo que Dios creó para ser comido. Y entonces dice que cuando comemos comidas que Dios creó para ser comidas, entonces la palabra de Dios y la oración santifica eso. Sí, yo creo también, pastor, que el querer aplicar este texto al tema de las carnes es un desconocimiento del griego. Correcto. Porque es que no podemos tocar un texto en forma descuidada. Tenemos que ir al texto original en el idioma original para poder entenderlo. Correcto. Así que, aunque hay malas traducciones que pueden llevar a lo que dijo el pastor Miranda, ¿verdad? Que tradujeron quizás en lugar de alimentos carnes, alguien quería enfatizar lo que creía, alguien quería enfatizar su idea personal y quizás quiere colocarlo en una traducción. Pero cuando vamos al texto original, pues nos damos cuenta exactamente de qué está tratando. Pero hay algunas cosas más interesantes. Por ejemplo, esa misma palabra que se usa en griego aquí, se usa en Marcos el capítulo 7. Sí. Y a mí me gustaría que miráramos Marcos para que pudiéramos entender, Sí. que no quede ninguna duda de que esto no está hablando de carnes. Sí. Y vamos al texto que aparece en Marcos 7, el verso 19. Mientras estamos buscando eso, quiero hacer algún comentario sobre la versión King James, que tuvo influencia sobre la versión Reina Valera también. En el King James antiguo, la palabra meat, que hoy para nosotros significa carne. En realidad significa comida. El King James antiguo, para hablar de carne, usa la palabra flesh. Ajá. Pero entonces es una forma arcaica que nosotros no usamos hoy. Correcto. Entonces, por esa razón se infiltró la idea aquí que está hablando de carnes más bien que de alimentos. Correcto. Ok, ahora sí, vamos a Marcos. Vamos 7. a Marcos 7, sí, el verso 19. Son palabras de Jesús. Y este versículo se divide en dos secciones. La primera sección, la sección A del versículo, está hablando Jesús, pero la sección B del versículo es un comentario del mismo Marcos. Y entonces dice así, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, declarando limpios todos los alimentos. Este texto también se utiliza, pastores, para lo mismo. Lo mismo. Para poder decir que aquí está hablando es de carnes. Pero la palabra alimentos que aparece aquí es la misma palabra que nosotros encontramos allá en Romanos. La palabra brómata. Allá la encontramos bromatón, aquí es brómata, pero es exactamente lo mismo. Está hablando de cosas que Dios creó que se pueden comer. Que La tercera declinación en griego. Perfecto, perfecto. Así que está claro que de eso está hablando. Si ustedes miran el contexto de Marcos 7, en Marcos 7 por ninguna parte habla de carnes. Está hablando es de que los
apóstoles no hacían su lavado de manos ceremonial para poder consumir los alimentos. Y esa es la crítica que están lanzando contra el grupo de apóstoles. Y entonces el Señor les dice allí, pues mire, si lo comen, lo que se coman va a la letrina. Y cuando dice está declarando limpios los alimentos, está diciendo que podían comerlos sin el lavado ceremonial que se realizaba en aquel entonces. Así que tampoco está hablando, está hablando de carnes, ¿verdad? Y quisiera ir a un tercer texto que usa la misma palabra en griego para terminar y sacar esto completamente de allí, que sería el texto de Lucas 19:13. Lucas 19:13. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Muy bien, 19:13. Sí, correcto. ¿Seguro ese es el ¿Seguro ese texto? es el texto, sí? A ver, disculpen. Oh, quizás entonces lo tengo. Iba a hablar de la multiplicación de los panes, dame un segundo. Ese debe ser... En la multiplicación de los panes y los peces, los apóstoles dicen, y ya voy a corroborar el texto, dales vosotros de comer. No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la multitud. ¿Está bien? Ese es 9. Correcto, disculpa, 9:13. 9:13. Lucas 9:13. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Claro, entonces, solo tienen panes y peces y dice, vamos a comprar alimentos. Noten que aquí no está hablando de ir a comprar carnes tampoco. Sin embargo, habiendo panes y peces que se iban a dar ahí, ellos lo que dicen es, hay que dar algo de comer a la gente. Y entonces van a hacerlo. Tampoco está haciendo ninguna distinción de carnes. Correcto. Aparece la misma palabra en griego. Así que, bueno, yo con esto simplemente quería mostrar que es muy importante mirar el texto en el idioma original. Otro punto importante en cuanto a este pasaje de Marcos 7, que se encuentra también en Mateo 15, es que hay que tomar en cuenta el contexto. ¿Correcto? El contexto nada tiene que ver con lo que uno come. No, correcto. Tiene que ver con comer con las manos no ceremonialmente lavadas. Es decir, el pasaje no tiene nada que ver con la comida que uno come. Porque los judíos tenían la tradición donde ellos 3 o 4 veces durante el curso de una comida se levantaban, se lavaban las manos, luego se sentaban y luego volvían a pararse, se lavaban las manos. Tenían toda clase de prácticas de lavamiento ceremonial de manos. Entonces, cuando Jesús dice aquí que en realidad todos los alimentos se pueden comer, está hablando de alimentos que se comen sin lavarse las manos ceremonialmente. Correcto. Es decir, no es alimento, sino es la forma en que se come el alimento. Entonces, inyectar aquí la idea de que Jesús está diciendo que todos los alimentos son limpios, en realidad no cuadra con el contexto. Correcto. Estamos claros con eso, pastor, así es. Muy bien. Muchas gracias, pastores, por esas respuestas. Creo que el texto ha quedado bien explicado. Vamos en los minutos que nos quedan a la siguiente pregunta. Esta pregunta me pareció muy interesante. Nos saluda nuestro hermano Eduardo Figueroa. Y nuestro hermano nos dice que tiene un interrogante y es con respecto a lo que Judas Iscariote hizo con las 30 monedas de plata. Por un lado está en Mateo 27:5, le voy a pedirle al pastor Manrique que pueda leernos ese pasaje, donde nos dice que Judas tiró las monedas a los sacerdotes. Por otro lado está Hechos 1:18, voy a pedirle al pastor Borg que lea ese, a donde da a entender que Judas compró un campo con el salario de su iniquidad. Considero que la Biblia no se contradice y me gustaría dar la respuesta. Desde ya, muchas gracias. Entonces, parece haber una contradicción, pero en realidad el texto es claro. Vamos a leerlo. Una aparente contradicción. Una aparente contradicción. Muy bien. Mateo 27:5. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces dice aquí que tiró las piezas de plata en el templo. Y salió y se fue y se ahorcó. Correcto. Ahora, ¿qué nos dice Hechos 1:18? Hechos 1:18 dice, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo
y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Cómo podemos resolver esta aparente contradicción? Claro, allá lo que acaba de leer el pastor Bor dice que el que compró el campo fue Judas. Lo que está diciendo allá. Correcto. Aquí dice que él arrojó las piezas de plata, pero finalmente, quizás debo leer el versículo 7 aquí de Mateo 27. Se lo explica mejor. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. El versículo 8, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. O sea, aquí está diciendo que fueron el concilio, esos sacerdotes que instigaron a Judas para poder entregar a Jesús, que con esas 30 monedas, que eran monedas recompensa de un delito, compraron ese campo. Correcto. Y ahí dice que fue Judas el que compró el campo. Esa es la contradicción. Esa es la contradicción. Ahora, ¿cómo solucionamos el problema? Bueno, Daniel estaba compartiendo una solución extraordinaria cuando estábamos hablando antes del programa, así que creo que sería la persona ideal para responder esa pregunta. Bueno, en realidad, cuando nosotros encontramos con estas aparentes contradicciones, lo que debemos hacer es reunir todos los textos que hablen en referencia Al mismo tema. Y ver el cuadro grande. Lo que estamos viendo acá en realidad, Mateo y Hechos no se están contradiciendo. Lo que simplemente Mateo está presentando una perspectiva y Hechos complementa. En realidad, lo que está diciendo estos dos textos cuando los ponemos juntos es que con esas 30 monedas de plata, como era campo de sangre, era un dinero mal ganado, por así decirlo, pues los sacerdotes no se atrevieron a usar ese dinero para el templo ni para cosas sagradas, sino que más bien con ese dinero ellos compraron el campo donde fue enterrado Judas. De hecho, sí, Pastor Manrique. A veces se le atribuyen a personas el que hagan cosas que ellos no hicieron y que hicieron otros. Eso es muy común en el ámbito político. En el ámbito político, por lo menos dice el presidente Biden, es el que está obligando a todo mundo a que se ponga la vacuna. Pero quizás no es Biden el que lo haga, sino el grupo de asesores que él tiene en el gobierno. En el ámbito familiar podría suceder algo similar. Nosotros, por alguna decisión de algún miembro de la familia, atribuimos esa decisión al principal de la familia. Exacto. En el caso de un padre que quizás le dicen, bueno, el padre los trajo de vacaciones a Acapulco, pero resulta que es la señora la que quiere ir a Acapulco. Exacto. Lo que quiero decir es que el punto central del relato de Lucas, que él recopila información, no es decir exactamente lo que Judas hizo, porque eso está incrustado en el discurso de Pedro. Lo que quiere Judas simplemente decir es qué se hizo con las 30 monedas de plata, pero se le asigna a él como se puede asignar en una charla normal que alguien haga algo aunque no lo hubiera hecho. Y eso lo usamos hoy en día. Entonces, el lector no debe verlo como una contradicción. El lector debe verlo simplemente como un complemento a la historia que aparece registrada en Mateo, el capítulo 27. Sí, otro ejemplo sería aquí en Fresno hay mucha construcción de casas. Y cierta compañía que tiene un dueño pone un aviso que dice casas construidas por R.J. Hill. Y son 200 casas. Pues R.J. Hill no construyó 200 Correcto, casas. pero se le atribuye a él. Exactamente. Ahora, hay otro punto en esta comparación de estos versículos que demuestran la importancia de reconciliar versículos que dan la impresión de que son contradictorios. La forma en que murió Judas. En Mateo 27, el versículo 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Pero cuando uno va aquí al libro de Hechos, dice lo que parece ser contrario. Dice que cayó a una distancia, se le abrió las entrañas, se le salieron las entrañas.
Dice en el versículo 18, donde leí, dice, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces, ¿cómo murió? ¿Ahorcado o murió saliéndose de las entrañas? Gracias a Dios por el Espíritu de Profecía. Ella dice que Judas era el más pesado de los discípulos. Y se colgó en una rama que estaba por encima de un precipicio y la soga se rompió. Y cayó a una larga distancia, se le reventó el estómago y se le salieron las entrañas. Y ella agrega que más adelante ese día, cuando estaba Jesús en camino al Calvario, la multitud se horrorizó porque vieron que los perros se estaban comiendo el cuerpo de Judas. En otras palabras, no hay contradicción, las contradicciones son en nuestra mente. Tenemos que leer la Biblia y procurar reconciliar textos, no tratar de conseguir contradicciones en la Biblia, porque se puede reconciliar todo. Son dos visiones diferentes, son dos maneras diferentes de contar la historia. Y así es como el lector tiene que observarlo. Cuando se leen los evangelios es exactamente lo mismo. Son visiones diferentes de la historia. Ahora, también hay que recordar, pastor, que cuando se escribe Lucas, Lucas está escribiendo alrededor del año, cuando Lucas escribe Hechos, es posible que eso se esté haciendo alrededor del año 70, 80 después de Cristo. No sabemos exactamente la fecha en que se escribe el libro de Hechos, pero la mayoría de comentaristas hablan de esa fecha. Y cuando se escribe Mateo, se está escribiendo por una fecha similar. Entonces es posible que Lucas no tuvo información a Mateo, Mateo tampoco tuvo la información, Lucas no se pusieron de acuerdo, por eso son dos historias, cada uno cuenta desde perspectivas diferentes lo que sucedió. Y son detalles que no tienen nada que ver con la salvación. Correcto. Son detalles incidentales. Si se va a perder la fe por un detallito como esos, entonces uno tiene un problema muy serio, porque uno tiene que mirar es el grande mensaje de la Biblia, no los detallitos que aparentemente se contradicen, que cuando uno los estudia con cuidado, en realidad no se contradicen en absoluto. Como en el caso de los dos endemoniados gadarenos. Y uno. Y uno. Y el Espíritu de Profecía dice que uno de ellos era más prominente que los otros, Correcto. que el otro. Así es. Así que bueno. Así que les animamos a que podamos estudiar no solamente parte de la Escritura, sino toda la Escritura, para que podamos tener una imagen completa de todo lo que el Señor ha revelado en su palabra. Muchas gracias por habernos acompañado en este maravilloso programa Me Gustaría Saber. Hasta la próxima.